Esto decía Sergio Massa sobre una de las realidades más dolorosas que enfrenta el electorado antes de ir a votar el próximo domingo: el salario. Esta encuesta que les dije voy a presentar ahora, en minutos nada más, una encuesta que realmente me sorprendió muchísimo, realizada por la consultora Sentimientos Públicos, una encuesta cualitativa, no se asusten, no voy a dar guarismos de intención de voto, ya no se puede hacer por la veda. Justamente refiere a esto: el 46% de la gente no llega a fin de mes. Esto incluye, por supuesto, empleados formales en relación de dependencia, gente que tiene un sueldo en blanco, con recibo de sueldo, por convenio y todos los derechos de los cuales históricamente habló el peronismo, hoy no alcanzan para llegar a fin de mes. El trayecto es clarísimo. La gran devaluación salarial se produjo durante el gobierno de Macri. Pero miren lo que pasó en este gráfico, en base a MATE, al Centro de Estudios Rosarino que siempre citamos, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, marca cuál era el salario real en el último año de Cambiemos, salario real promedio del sector privado, formal, y era ese, guita de hoy, 314.000 pesos. Bueno, el salario, salvo al principio, cuando el gobierno de Alberto Fernández dispuso un aumento por decreto para todos en el sector privado, para paliar justamente el bajón que había sufrido todo sueldo de quien fuera. Bueno, después de ese momento de aumento por decreto, estuvo siempre por debajo del promedio de aquel último año macrista. Claro, en un momento se deprimió mucho con la pandemia, algo entendible, los sueldos lo pagaba el Estado, de hecho, en ese momento. Después empezó a recuperarse un poquitito, tardíamente, después de la derrota en las elecciones de 2021, y en mayo del año pasado era de 303.000, o sea, seguía a plata de hoy 10 lucas debajo del último año de Cambiemos. ¿Qué pasó desde entonces? Bajó más, se recuperó en estos últimos meses en los cuales la inflación parecía temperarse y volvió a bajar. Ya en mayo la inflación le volvió a ganar por mucho a los sueldos. En junio ocurrió lo mismo y en julio, dato que todavía no tenemos, pero que vamos a conocer la semana que viene, muy presumiblemente también. ¿Cuál es el problema? Ahora en agosto la inflación se aceleró de vuelta. Creo que tenemos la inflación semanal ahí para compartir con la gente, Rodo, porque es importante esto. Fíjate, acá tenés todas las últimas semanas, ¿no? La medición que mostramos siempre es la consultora LCG. En junio se había aplacado mucho la inflación, con un dólar que se había quedado más o menos quieto, con controles de precios que, de un estilo muy novedoso, muy sui generis, pero funcionaron, por lo menos en las grandes superficies, en los supermercados. Esto hizo que fundieran miles de negocios de cercanía, cientos de chinos solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que la aplacaron. Bueno, eso en julio claramente terminó, fíjate, son las semanas, ¿no? 0,6, 0,7, 2,7 el pico de la tercera semana de junio, el permiso que suele dar Matías Tombolini, suban el 15, que total todavía no impacta en la inflación del mes que viene y ya impacta menos en la de este, pero después bajó a un 0,1 sobre finales de junio. Parecía quedarse ahí en julio, pero no. En julio volvió a estar en el orden del 2% a mitad de mes, llegó al 3% sobre finales, ya con las medidas del Fondo Monetario en marcha, las que anunció Massa 2 semanas atrás, y ahora, en la 1 de agosto, dato del viernes pasado, no bajó a 0,1, 0,2 como venía haciéndolo. Bajó, pero a un punto, lo cual augura que la inflación va a ser mayor que en junio, en julio, y mayor que en julio, en agosto. Este es el panorama que espera a Massa candidato, en caso de que le gane a Grabois, para las elecciones de octubre. Se descuenta que lo va a hacer, por supuesto, pero va a seguir siendo ministro de una economía que cruje. Claro, los funcionarios del gobierno hablan solamente de esa frazada corta. Y es cierto, empiezan a hacer autocríticas. Lo decía Di Tulio recién, Massa las hace. Lo que no termina de esbozar, y esto me parece que es lo que explica la apatía, la bulia a la hora de ir a las urnas, lo que no termina de explicar es cómo lo revertiría. Así como
los candidatos están desplegando una mezcla de expresiones de deseo y amenazas en sus campañas electorales. No hay un cómo, no hay un cuándo, no hay un dónde, no hay un a partir de cuándo. Bueno, en el oficialismo, eso es lo que hacen los opositores. En el oficialismo se habla de lo hecho mal o de lo no hecho, pero no se habla de lo que se podría hacer. No se habla, por ejemplo, de los que ganaron en la Argentina de Alberto Fernández. Publicó la semana pasada sus resultados Mercado Libre, la nave insignia de todo el conglomerado empresarial que armó el emigrado Marcos Galperín. Marcos Galperín, hijo de una familia de multimillonarios, construyó un imperio latinoamericano después de haberse asociado con eBay a fines de los 90 y luego de haber imitado su negocio y haberse independizado. Bueno, a Galperín le está yendo bárbaro. Y le va bárbaro no solamente en otros países, que uno piensa se expande en Brasil, se expande en México. Bueno, en Brasil factura más que en Argentina, pero en Argentina factura más que en México. Y la tasa de variación anual de las ganancias, que fueron récord en este último trimestre, es esa que ves en amarillo. Es lo que estudian especialistas en seguir la evolución de las acciones, como Miguel Bogiano. De él tomé los datos, pero es lo que no menciona nadie en la campaña electoral. No hay una retórica redistributiva completa en el sentido de que alguien explique de dónde saldría aquello a redistribuir. Más bien prima la idea neodesarrollista de vamos a producir, a producir, a producir y eso lo vamos a repartir mejor de lo que hasta ahora se repartió. Ahora, pagarle toda esa deuda al Fondo Monetario, revertir la pérdida salarial de estos años, exportar para recobrar los dólares del Banco Central, ¿todo eso se puede hacer sin más sacrificios? ¿No implica ya un sacrificio adicional al que ya venimos llevando los últimos 6 años los que vivimos de un sueldo? Bueno, eso es lo que en la campaña no consigue esbozar, enhebrar el oficialismo. Pero el que sí supo cómo meterse en esta campaña fue el Fondo Monetario. Lo del Fondo Monetario es realmente impresionante. No solamente consiguió que el ministro candidato les pagara sin ellos comprometerse de modo tajante a desembolsar el dinero para ese pago que hacemos por adelantado, sino que además, en una suerte de telar de la abundancia, le fuimos a pedir plata primero a los chinos, después a los latinoamericanos de la CAF, después a los cataríes, todo para pagarle al fondo. Y el fondo no hizo ningún desembolso, pero sí mandó un pliego de sus condiciones. Bajarle los sueldos a los estatales, subir más las tarifas, cosa que ocurrió. Durante las últimas 2 semanas fue noticia el tarifazo de gas y luz, que podría haber sido antes, que podría haber sido mejor, más teledirigido, que quizás debió haber sido más fuerte para los sectores de más poder adquisitivo, que estuvieron subsidiados estérilmente hasta ahora por un gobierno al que además no van a votar, pero lo hicieron ahora, en plena campaña. ¿Y sabes qué hicieron ahora también, en plena campaña? Devaluar. Un poco devaluar sin devaluar, que es lo que explica que la inflación haya repuntado en estas últimas 2 semanas, porque le aplicaron impuestos a los importados, porque le dan más dólar al que exporta maíz y entonces sube la carne, sube el chancho, sube el pollo, que comen maíz en Argentina, sino porque también empezaron a devaluar posta. No solo devaluar sin devaluar, no es solo devaluación fiscal. Mira esto, es la evolución de la tasa de devaluación diaria mensualizada, o sea, lo que subió el dólar los últimos 5 días, pero extrapolado al mes anterior. Durante todo el mes de julio, las microdevaluaciones fueron a la par de la inflación. Se supone que va a ser cerca del 7%, fue 6 en junio. Fue yendo de a poquito con un ritmo compatible con ese 7%. ¿Qué pasó desde la semana pasada? Empezó a subir más fuerte, de a 2 pesos por día el oficial. Entonces empezó a acercarse al 12%. Y con los últimos, si tomás solamente los últimos 3 días, la tasa de devaluación mensualizada se arrima al 15%. O sea que el dólar está subiendo al doble que los precios. ¿Sabés qué va a pasar el mes que viene?
Lo que suele pasar en la Argentina cuando el dólar sube el doble que los precios es que los precios intentan alcanzar al dólar. Obvio, es un paquete clásico del FMI. Tarifazo, devaluación, ajuste y obvio que baja de los salarios públicos. Ahora, cuando uno ve esta relación tóxica entre Sergio Massa y Kristalina Georgieva, entre este gobierno vacío de poder popular, como reconocía recién la senadora Di Tulio, para enfrentar una condicionante tan fuerte como es una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, el G7 en su directorio sentado allí, con Estados Unidos a la cabeza. Bueno, lo que no entiende tampoco es por qué el ministro fue el candidato. Porque el Fondo Monetario tiene una palanca irreemplazable esta semana para inclinar la balanza en favor de los opositores a los cuales les dio esos 50.000 millones de dólares. Y tiene esa palanca y es más fuerte todavía justamente porque el ministro es candidato. Ahora, ¿qué pasa con Massa si llega a octubre con las consecuencias de esta nueva estocada del fondo sobre sus espaldas? ¿Cómo le va a ir? ¿Mejor o peor que este domingo? Veremos, porque la realidad es realmente impredecible, pero da la sensación de que quizás peor. Y encima, no queda claro hasta dónde está dispuesto a confrontar. Un ministro que tenía todo dado para decirle al Fondo Monetario, vos no me mandás la plata y yo no puedo cubrir este vencimiento que es todavía del acuerdo de Macri y Duhovne de 2018. Bueno, Massa, obviamente, el optimismo de la voluntad lo empuja a seguir y seguir y seguir. Y no es que vayan a votarlo o no por la gestión que hizo como ministro. Porque mirá qué interesante esto que hizo Analítica con las gestiones justamente de los ministros. El que fundó Analítica es un hombre que trabajaba con Massa, Ricardo Delgado. Después fue funcionario de Rogelio Frigerio ahí en el macrismo. Pero fíjate, este es el saldo salarial por ministro. El ministro que paradójicamente mejoró los sueldos cuando pudo frenar un cachito la inflación fue Surruil. Cavallo también mejoró los sueldos durante su gestión. Duhovne también. ¿Por qué? Porque salió eyectado justo antes de la gran debacle salarial que siguió al acuerdo con el Fondo Monetario. Machinea empató. Guzmán lo dejó un punto abajo y Massa también. Pero fíjate qué interesante. Dos ministros de Economía que luego tuvieron proyección electoral son los que más recorte salarial tienen en su haber. Axel Kicillof, de quien uno no sospecharía esto, pero que justamente por la devaluación de 2014 tuvo que tolerar un pequeño ajustecito en un nivel muchísimo más alto que el actual. Y Roberto Lavagna, porque Roberto Lavagna piloteó la salida de la convertibilidad sobre base de sueldos muy bajos. Aún así, en poder adquisitivo, ese año fue complicado. Ahora, ¿se vota por esto o se vota por otras razones? Porque está claro que lo que influye es el último tramito, la sensación que hay al momento de votar, de si está mejorando la cosa o no. Bueno, fíjate vos, esta encuesta, que te digo hizo Sentimientos Públicos, una consulta de 3.500 casos online, pero que permitió hacer muchas preguntas cualitativas, arroja resultados sorprendentes. Por un lado, esto, la situación económica. Le preguntaron a la gente qué palabras caracterizan mejor la situación actual. Fíjate las que más votos consiguieron. Incertidumbre agotadora y camino al abismo. Solo un 15% crecimiento silencioso no parece ser un sustrato como para que florezcan los votos del Frente de Todos. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué paisaje económico preferiría un votante si tuviera que elegir uno para los próximos años? 1 de cada 3 aceptaría algo así como la convertibilidad, que se abran las importaciones y que de esa manera se abaraten la ropa y los electrodomésticos. Sí, los 90. Literal, es lo que más votos saca. En segundo lugar, 1 de cada 4 viviría bien en un contexto de dolarización y que el Estado eche
a casi la mitad de los empleados de las distintas reparticiones. 1 de cada 4. 1 de cada 5 viviría tranquilo con que la inflación sea así de alta, pero por lo menos que no devalúen y que las tarifas se mantengan estables. Y menos de 1 de cada 5 opta por la devaluación como escenario en el cual se sentiría más cómodo. Claro, esto por lo general no lo miramos, pero tampoco habla de un ecosistema en el cual Massa pueda convertirse en el más votado. Bueno, hay otra pregunta donde consultaron con qué presidente tuvieron mejor nivel de vida. Es algo bastante elemental y predecible que De la Rúa esté en el último lugar, pero Alberto Fernández está en el segundo. Y Macri, que es el artífice de esta situación, no está ahí cerca. Con Macri hay todavía asociada una idea de que se vivió bien. Repito, el gobierno de la debacle salarial. Raúl Alfonsín, apenitas por encima de Alberto Fernández, de vuelta a los 90, ahí en un lugar destacado. Y el kirchnerismo en el espejo retrovisor, el kirchnerismo de Néstor Kirchner, que, ojo, tuvo sueldos muy bajos durante toda su gestión, pero que, de vuelta, los mejoró durante todo el trayecto. Y en segundo lugar, Cristina Fernández de Kirchner, con quien se alcanzaron los mejores indicadores de reparto del ingreso, de participación del trabajo en el ingreso nacional y también de salario en dólares. ¿Qué más le preguntaron a la gente en esta interesantísima encuesta que coordinó el sociólogo Hernán Banoli? ¿Cómo considerás que va a estar tu poder adquisitivo dentro de un año? Peor, 43%. Igual, 33,5%. Y mejor, menos de 1 cada 4. Claro, hay algo más decisivo todavía que esta expectativa de que te vaya mejor o peor, que es cómo crees que te fue respecto de tus padres. Si la de nuestros padres fue la generación de mi hijo el doctor, del primer profesional de la familia y demás, ese ascenso social parece haberse interrumpido muy bruscamente con la dictadura y después. Y la conclusión es esta. ¿Cómo considerás que fue, eso será tu situación económica comparada con la de tus padres en el momento de la adultez? Peor, más de la mitad. Mejor, apenas un 27%. Y pareja, un 22%. Por esto, no es sorprendente que 6 de cada 10 en este mismo estudio respondan que si pudieran se irían del país. Porque eso es lo que vinieron a buscar nuestros abuelos a este país. La oportunidad de que sus hijos vivieran mejor y de que los hijos de sus hijos vivieran mejor. Algo bastante elemental, ¿no? Algo de lo cual a veces nos olvidamos de hablar en las elecciones. Hay algo más que acrecienta para mí la incertidumbre de no solo esta elección, sino el periodo que viene. Hay dos consensos que parecen transversales a las distintas fuerzas políticas y que tienen que ver con el rol del Estado, pero que hacen entrar en crisis al discurso opositor más duro que dice quememos el Banco Central, cerremos aerolíneas, acabemos con la gratuidad universitaria. Mirá, le preguntaron por las universidades públicas a esta misma gente encuestada por esta consultora. El 80% dice que deberían seguir siendo libres y gratuitas. Como cuando las quiso arancelar Ricardo López Murphy en 2001, que lo terminó echando la propia Franja Morada, su propio partido, el Radical, en una semana. Apenas 1 de cada 5 piensa, como Patricia Bullrich, que están llenas de extranjeros, aunque haya 3% nada más, y que gastan demasiada guita. Bueno, cuando los opositores anuncian los ajustes draconianos que anuncian, olvidan estos consensos. Mirá Aerolíneas. Mirá Aerolíneas. Les preguntaron si debía ser pública, privada,
O una cooperativa sostenida por sus trabajadores, como sugiere Macri, que dice, yo le dejo de dar plata, que se arreglen los pilotos. Bueno, eso lo opina solo un 14%. Casi el 40% dice que tiene que ser pública y orientarse a la eficiencia. Y casi 25% dice que tiene que ser pública porque es estratégica más allá del costo. 65%, 2/3 de la sociedad. Solamente un 23,9% dice que debería ser privatizada, algo que los dos candidatos del macrismo, y ni que hablar, Javier Milei, tienen en sus plataformas. Eso también augura conflictividad. Y eso también hace que esta situación, en la cual el dólar blue llegó a 600 pesos, en la cual la situación financiera es tirante y tensa, sea todavía demasiado calma. Porque la sensación que hay en los estratos más encumbrados del poder es que aún con los sobresaltos que estamos teniendo, esto es demasiado calmo para tanta incertidumbre. Quédate, porque después de esta pausa publicitaria, Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano traen sus informes sobre el último tramo de campaña. Y además, la segunda parte de la entrevista con José Antonio Campo, el hombre que en Colombia, con el primer gobierno de centro-izquierda que tiene ese país,